Buenas tardes, mi nombre es Ademar y en este pequeño videito que estoy realizando a continuación voy a realizar lo que es la explicación de cómo se puede crear un pequeño emulador de lo que sería una cartelera de cine, por poner un ejemplo, utilizando Python, concretamente la librería de TK-Inter y utilizando más concretamente de TK-Inter lo que sería el apartado de TTK. TTK y TK propiamente, TTK y TK propiamente son muy parecidos, son prácticamente lo mismo. La diferencia es que TK es un poco más visualmente moderno, en el sentido de casi los mismos widgets y las mismas funciones las puedo realizar que puedo realizar con TK, las puedo realizar con TTK, solo que TTK me da una apariencia visual un poco más moderna, más parecido, por ejemplo, a lo que sería Windows 11, Windows 10, Windows 11 propiamente. Y de igual manera vamos a explorar cómo se puede separar lo que sería la lógica del sistema en el sentido de escribir el código escribir el código de TTK en el propio Python y controlar el archivo que quiero que me vaya generando con un archivo de XML. En este caso, por ejemplo, lo primero, cuando trabajamos con archivos externos, primero que nada, es abrir ese mismo archivo y posteriormente leerlo. En este caso son las primeras líneas aquí al principio, donde abrimos el archivo y lo leemos. De igual manera, Python no tiene una biblioteca específica para leerlo, no tiene incorporado de manera natural una biblioteca específica para la lectura de un archivo XML. En este caso, sí existe una biblioteca que es la de Beautiful Soup. Entonces, simplemente la importamos. Si no la tenemos instalada, la tenemos que instalar primeramente antes de importarla. Y una vez ya importada, tenemos que leer el contenido. Es esta pequeña línea de aquí que se puede ver. Esta pequeña línea lo que hace es leerme el archivo XML y posteriormente lo que me va a hacer es transcribírmelo para yo poder operar con él. Este contador explicaré un poquito más adelante propiamente, pero este contador está relacionado con la creación de este árbol. El árbol, para que se pueda ver, para que se pueda apreciar propiamente, es esta parte. Ahora, ya que me metí, ya que les voy a explicarlo propiamente. El contador que estoy mencionando aquí, este mismo contador, es necesario porque, ¿qué pasa? La lógica del sistema va incluida dentro de un bucle for. Entonces, yo necesito, en este caso, como sé el archivo que tengo, que sé que voy a crear lo que es un listado para hacer propiamente los diferentes modelos las diferentes películas que puedo tener, por ejemplo, es simplemente como sé que voy a crear ese listado, necesito crear el árbol exteriormente. Creo el árbol de manera afuera propiamente de lo que es el bucle for, porque si no, cada vez que yo itere de tal manera que voy a conseguir un objeto de este tipo que me va a decir, sí, créame este árbol, lo que me va a hacer es crear diferentes árboles en lugar de irme añadiendo el objeto que quiero añadir a la lista, al propio árbol. En este caso, dentro del archivo XML definimos lo que es un tipo y el tipo lo que queremos es cómo quiere ser controlado. Por ejemplo, si quiero que me aparezca como el encabezado, si quiero que me aparezca como una etiqueta, si quiero que me aparezca como una lista, que en este caso listas decidí llamar lista y árbol es el mismo. Podría cambiar la parte de lista simplemente por árbol, porque simplemente el hecho de, bueno, TTK tiene sus propias listas también. Son diferentes las listas a los árboles. Puedo llamarlo el tipo, puedo llamarlo listas, puedo llamarlo categoría, puedo llamarlo review, como a mí me dé la gana prácticamente. Y dependiendo de cómo yo lo llamo, voy a hacer diferentes tipos de if. En este caso, por ejemplo, antes de meterme con los if, está la parte del bucle for, porque yo necesito iterar que cada parte de la película, en este caso, cada miembro de la película en el archivo, me va a hacer algo. Primero los tengo que extraer, que es todo este apartado de aquí, esta pequeña definición de variables de aquí. Y luego, dependiendo de el valor que tenga escrito, el valor que tenga asociado el tipo, voy a realizar una acción u otra. Por ejemplo, como vemos aquí arriba, la lista, el primerito que me aparece, incluso para hacerlo un poquito más legible, vamos a meter un espacio aquí y esto aquí. Por ejemplo, lo primero que me interesa es el label, lo que sería una cabecera, un etiquetado propiamente. En este caso, el título ya yo lo extraje aquí arriba y así yo puedo tener la cartelera de esta semana y simplemente si yo cambio esta palabra aquí por, por ejemplo, por cartelera del mes, en este caso aquí vemos que me aparece cartelera de esta semana
y luego simplemente me vuelvo a venir aquí, presiono play y ahora me va a aparecer cartelera del mes. Esa es una de las grandes comodidades de este ejemplo, que simplemente si yo quiero hacer un cambio en lo que me aparece propiamente en la interfaz, no me tengo que venir al código. No me tengo que venir al código para implementarlo y para hacer una modificación, sino que simplemente tengo que hacer una modificación muy rápida y muy pequeña desde lo que es desde lo que es el propio archivo XML. Ahora, luego, por ejemplo, simplemente si quiero seguir añadiendo categorías, si ya las tengo, las sigo añadiendo en el XML. Y si no, bueno, creo una nueva categoría en el XML y creo el if o el elif correspondiente para que así se me genere el apartado correspondiente, el widget correspondiente. Ahora, para entrar un poquito más, por ejemplo, en la parte de lo que es categoría, en la parte de listas, de hecho, es un poco más extenso y es la parte del contador. ¿Por qué? Porque el contador lo necesito ir aumentando cada vez que yo entro en él. De hecho, incluso este contador debería ir propiamente aquí adentro, porque me interesa que el contador solamente se me aumente cuando yo entro aquí, cuando entro en esta condición, porque si no, lo que se me va a hacer, me puede ir generando archivos, espacios en blancos propiamente dentro del archivo y esa parte no me interesa. Y en este caso es lo que digo, este contador se me va a ir aumentando cada vez que entre aquí porque quiere decir que aquí hay un objeto nuevo que tengo que ir añadiendo. Luego, por ejemplo, la categoría de los radio button es bastante sencilla porque en este caso dije categoría y para poder hacerlo de manera, no necesito definir absolutamente nada en el XML, sino que defino la lógica aquí, porque en este caso los radio button los tengo separados, incluso esta parte lo podría extraer aquí y crear otro contador propiamente o un segundo contador diferencial para que cada vez que me genere un radio button diferente nuevo, en este caso como es una pequeña cartelera de cine, suelen haber dos o tres opciones para la parte de lo que sería el cobro, en el sentido de decir si eres mayor de edad, si eres menor de edad, si eres tercera edad, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, categoría, tengo toda la variable aquí y el propiamente al efectuar play, vamos a ver que se compile todo de manera correcta. En este caso me permite escoger la opción que yo quiera. Luego, por ejemplo, digo que soy tercera edad, pincho el botón de comprar y a este botón se le puede dar una funcionalidad completamente diferente, una funcionalidad completamente y tengo un pequeñito espacio donde dejar una reseña, donde incluso yo puedo escribir lo que yo quiera y puedo presionar enviar. Entonces, todo lo que son los botones, por ejemplo, como se puede ver, vamos a verlo, el botoncito, un segundito, aquí estaría propiamente el botón, ya lo defino acá dentro en el caso de la categoría, y luego, por ejemplo, en el del review, igual, defino lo que es un botón, porque me interesa que esté justo abajo de esto, en este sentido, o sea, podemos ver cómo utilizando un XML y aplicando lo que es la lógica de programación propiamente al programa, tenemos un archivo, un programa, disculpen, la palabra correcta no es ni un archivo ni un programa, es propiamente podemos crear una interfaz de usuario que está creada y controlada por un XML y que las funcionalidades, lo que me va a hacer, lo redirijo propiamente con el propio Python. Es bastante sencillo y bastante cómodo porque entonces si yo quiero seguir añadiendo películas, no tengo que seguir generando widgets propiamente, no tengo que seguir creando interfaces y no tengo que seguir escribiendo código en sí, mejor dicho, sobre lo que sería el programa, sino que simplemente tengo que agarrar, por ejemplo, copiar esta parte, hacer un copiar, un pegar y en el momento en el que yo vuelva a darle play aquí, me va a añadir de vuelta. En este caso se me va a añadir un duplicado justamente aquí abajo. Si yo lo decido poner justo debajo de Pulp Fiction, ya me lo va agregando. O sea, me va ahorrando una cantidad de trabajo bastante sorprendente y que no es complicado realmente el ejercicio porque es sumamente sencillo y es sumamente interesante porque me permite una comodidad muy grande en el que yo directamente dentro del código no tengo que escribir palabras específicas en muchos casos, sino que las palabras específicas, por ejemplo, voy a modificar esta de aquí, por ejemplo, por otro título de película. Yo modifico los datos en el propio XML y los datos se me van a ver modificados sobre la propia interfaz. Para no seguir modificando, pero simplemente esto es bastante cómodo y
ya se me van a ver modificados directamente aquí sin que yo tenga la necesidad de estar escribiendo y modificando mi código propiamente en cada interacción. Es muy sencillo, es muy cómodo. Y por ejemplo, la parte de TTK lo que me ayuda es a crear diferentes tipos de botones. Porque incluso para que se aprecie un poquito más, TTK lo puedo mezclar con la librería TK, simplemente es parte del mismo código. Y me va a seguir funcionando. La diferencia, como podemos ver, por ejemplo, aquí los botones son un poquito diferentes en este caso, un poquito menos visuales, pero siguen teniendo la misma funcionalidad. Las mayores diferencias es eso. La mayor diferencia es propiamente lo visual que es. De igual manera, recordar que lo que es este código, tanto esta parte de la cartelera como el código de XML, están subidos al GitHub y el enlace al GitHub correspondiente está justo abajito del video.